Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano evangelista Ángel Reyes, gloria a Dios. Este es su segmento, una palabra de fe en la espontánea.net, gloria a Dios. Y como nunca estamos solos, estoy con mi compañero, el profeta Braiki, gloria a Dios. Amén, de verdad que nos sentimos bendecidos y honrados de poder estar en esta plataforma que está bendiciendo muchas vidas. Te invitamos a que te suscribas como una palabra de fe a nuestra plataforma, compartas estos videos y comentes, de verdad que será de gran bendición. Tenemos un profeta invitado, un hombre de Dios que Dios te está usando de manera poderosa. Vamos a estar dejándolo para que él se presente. Dios le bendiga. Mi nombre es Wittenberg Stephen, congrego en la iglesia Fuente de Luz Refugiados en Jehová. Mi pastora más estrella, estamos a la orden, así que para mí es más que un placer estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Amén. Y hoy traemos un tema muy fuerte. Amén. Sí, hoy estaremos hablando bajo el tema siempre habrá una salida ante la tentación. Dios Dios mío. mío, Wow. muy fuerte. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, lo cual se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien os dejará ser tentado, quien no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Esta palabra cuando yo la leí me impactó de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos enfocamos o hemos dicho de que debemos de huir de la tentación. Pero cuando la Biblia, me cansé de buscar y de ojear y no encontré en la Biblia donde dice huye de la tentación, sino que el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo que huya de las pasiones juveniles, que son cosas muy distintas a huir de la tentación. Así es. Lo cual el apóstol Pablo está hablando aquí que debemos de soportar la tentación. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo es eso? Bueno, el apóstol Pablo está hablando de soportar, pero también Santiago habla de que aquel que soporta la tentación recibirá la corona de vida. Aleluya. Wow. O sea que la tentación no es para correr, la tentación es para soportarla. Y una vez que tú soportes la tentación y resistas, entonces dice Santiago que tú vas a recibir la corona de vida. Pero quiero hablarte un poquito acerca de la palabra tentación, porque la tentación a veces tendemos a confundirla con los procesos, aunque tienen similitud, pero la tentación es aquella cosa que te desvía del plan y del propósito de Dios, te saca del plan de Dios. O sea, quiero hablarte de tres tipos de tentaciones distintas, tres tipos de tentaciones diferentes. La primera de la que te quiero hablar es de la tentación que viene por nuestra propia concupiscencia. Hay una tentación que viene por nuestros propios deseos carnales, por aquella concupiscencia que tenemos por el pecado que se originó en el principio. Y quiero poner de ejemplo a David. David tenía que irse para la guerra a pelear con su ejército, pero dice la palabra de Dios que David se quedó en su aposento. Y dice que cuando se levantó comenzó a pasearse, y cuando empieza a pasearse ve a esta mujer Betsabé que se está bañando y comienza a atraerle a esta mujer. Así es. Entonces comenzó la concupiscencia de David a ser atraído por estar paseándose en el palacio. Donde debía estar era en la guerra. Aleluya. No debía de estar en el palacio en ese momento. Entonces la concupiscencia del rey David entonces comenzó a generar un efecto en él que comenzó a ser tentado. Entonces cuando comenzó a ser tentado dice que mandó a buscar a esta mujer para acostarse con ella. Entonces aquí David entró en lo que es la tentación por su concupiscencia. Pero también hay otro tipo de tentación, y es la tentación en la que viene por causa del maligno. Hay tentaciones que nosotros no las buscamos. Hay tentaciones que el enemigo te la pone en el camino para que tú caigas en ella. Y quiero enfocarme en el personaje de José. José estaba en la casa de Potifar. José no estaba haciendo nada indebido. José simplemente estaba cumpliendo con sus tareas, con sus trabajos asignados. Pero vemos que la mujer de Potifar viene y se acerca a seducir a José. O sea, que el enemigo puso a esta mujer para hacer que José cayera,
para hacer que José se desviara de lo que estaba enfocado en ese momento. Entonces el enemigo provocó este momento para que José accediera a la tentación, pero ahí es donde muchas veces decimos, tenemos que ser como José y huir de la tentación. A José no le quedó de otra que huir. Sí. No le quedó de otra que huir, pero habrán tentaciones que no vamos a poder huir, porque cuando a veces tenemos esos deseos que son internos, esos deseos de nosotros mismos, ¿para dónde vamos a huir si están dentro de nosotros? No Dios, podemos huir, de ninguna manera podemos huir porque esos deseos están dentro de nosotros. Entonces ahí es donde entra la palabra que debemos de soportar la tentación. Y cuando soportemos la tentación, que resistamos la tentación, entonces es donde va a venir la bendición, entonces es donde va a venir la corona de vida. Pero también hay otra tentación y es la que es permitida por Dios para probar. Wow. A veces nos enfocamos, no, porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, es cierto, Dios no tienta a nadie, pero hay tentaciones que Dios las permite para ser probados. Sí. Hay tentaciones que Dios las permite en nuestra vida para probarnos, para ver de qué somos capaces. Sí. Claro está que Él entiende el potencial que tenemos cada uno, pero a veces no es para Dios saber para qué nosotros damos, sino para que nosotros mismos nos demos cuenta de qué estamos hechos. Wow, Dios mío. Así es. Porque Dios conoce todo de nosotros, pero Dios permite la tentación para probarnos a nosotros. Y yo me quiero enfocar en Jesús. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, dice que allí fue tentado por Satanás. Sí. Entonces, aquí es donde yo me puse a pensar y dije, wow, Dios mío, pero realmente Dios permitió que Jesús fuera tentado, no solamente para dar un ejemplo a la humanidad de que se puede soportar la tentación, sino para dar un ejemplo de que Dios permitió que su propio Hijo estuviera en un proceso de tentación. Así es. Entonces, Jesús, mientras estaba siendo tentado, Jesús iba soportando la tentación. Jesús nunca huyó del desierto. No. Jesús nunca corrió del desierto, sino que soportó, en su desierto soportó cada tentación que el enemigo le venía trayendo. Y lo más que me impacta es que Jesús era hijo de Dios, pero también Jesús era el mismo Dios. Entonces Él permitió que la tentación llegara a Él. Así es. Él permitió de que la tentación llegara en ese momento, pero nos quería dar la enseñanza de que nosotros debemos de aprender a soportar la tentación. Pero algo que me llama mucho la atención es que cuando Satanás termina de tentar a Jesús, dice que le dejó por un poco de tiempo. Porque a veces nos enfocamos, bueno, Jesús fue tentado en el desierto, pero después que Jesús salió del desierto también hubieron muchas tentaciones. Así Claro. es. Después que Jesús salió del desierto, hubieron todavía más tentaciones. Sí. O sea, que el enemigo no se iba a quedar tranquilo. Déjame decirte que cuando el enemigo te tiente en un momento determinado y tú soportes la tentación y salga vencedor, no significa de que ya tú no vas a ser tentado, Ay, sino que van a venir más tentaciones, Sí. van a venir más pruebas. Pero Sí. estas tentaciones van a provocar de que nosotros vayamos aumentando a otro nivel de gloria. Amén. Estas Así es. tentaciones que llegan a nuestras vidas es para Dios probarnos a nosotros de qué estamos hechos, hasta dónde podemos llegar, pero no podemos acceder a ellas. Así es. Porque la tentación son lo que nos impiden de que nosotros alcancemos el plan y el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. A veces el enemigo te pone la tentación como si fuera algo normal. Yo, mientras leía la historia de cuando Satanás comenzó a seducir a Eva para que comiera del fruto prohibido, yo dije, wow, pero Satanás es un tigre. ¿Por qué? Sí. Porque Satanás le dice, aunque Dios ha dicho que no pueden comer de todos los árboles del huerto. Y Eva le dice, no, de todos los árboles podemos comer, pero del árbol del bien y del mal, de ese no podemos comer. Así O sea, es. que él comenzó hablándole una mentira para que Eva le declarara cuál era el secreto para él entonces Wow, hacer que entre la tentación. Dios Así mío. es. Entonces, él necesita saber cuál es tu debilidad para entonces tentarte. Sí. Él necesita saber Wow. cuál es tu punto débil para comenzar a tentarte. Siento papá. Porque cuando él no conoce tu punto débil, él te va a zarandear, pero no te va a tentar hasta que no conozca tu punto débil. Así Y es. es por eso que tenemos que tener cuidado lo que decimos, lo que hablamos. Dios. Porque a medida que nosotros vayamos hablando, no, porque soy débil en esto, soy débil en lo otro, entonces el enemigo va escuchando y va a comenzar a tentarte por tu debilidad. Así Porque es. el enemigo nunca te va a tentar por tu fortaleza. ¿Por qué tentó a Jesús en el desierto? Porque tenía hambre. Sí. En ese momento, durante Jesús estuvo en los 40 días, la Biblia nunca registra que Jesús tuvo hambre, sino que al cumplir los 40 días, entonces dice la Biblia que tuvo hambre. Sí. Entonces, cuando Satanás comienza a tentarte, es cuando ya él conoce tu debilidad. Así es. Así es. Pero
me sorprende de que el tema de hoy es que toda tentación, tú tienes la salida. A veces hay personas que piensan que no tienen salida ante la tentación. Sí. Pero aquí donde acabamos de leer, de que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Wow. Todas las tentaciones son humanas. No hay tentaciones espirituales. Todas son humanas. Pero, oye lo que dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podamos soportar. O sea, que cada tentación que el Señor permite a cada ser humano es porque Dios entiende que puede soportarla. Sí. No hay tentación tan grande, tan fuerte que tú no puedas soportarla. Toda tentación que Dios permite en tu vida es porque Él entiende que tú puedes soportarla. Pero no obstante eso, que Él permite la tentación, pero juntamente con la tentación te da la salida. Así es. Yo no sé cuál es la salida que Dios te ha dado para tú salir de la tentación. Aleluya. Yo no sé cuál fue la herramienta que Dios puso en tus manos para que cuando te encuentres en momentos de tentación, tú salgas de ella. Amén. Porque Gloria todos a los Dios. hombres de Dios que fueron tentados tuvieron un momento determinado para salir de la tentación. Así es. David, cuando comenzó a ver esta mujer, él tenía chance de salir de la tentación. Así es. Él tenía oportunidad de no acceder a eso. Él era el rey. Él podía esperar que Urías venga de la guerra y decirle que su mujer le agradaba. Él era el rey, pero no optó por acceder a la tentación. Pero a diferencia de José, José sí pudo salir de la tentación. Aleluya. José agarró la primera salida, que fue salir corriendo. José no se quedó ahí. José corrió para no acceder a la tentación. Sí. Pero vemos que Jesús también soportó la tentación con la palabra. Sí. Y cuando nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, cuando venga la tentación, vamos a poder evadirla con la misma palabra de Dios. Con la palabra. Por eso debemos ser sabios y estudiar la palabra de Dios. Porque a medida que vayamos estudiando la palabra de Dios, es donde Dios nos va a dar el conocimiento, nos va a dar las herramientas que nosotros necesitamos para enfrentarnos ante cualquier dificultad, ante cualquier adversidad. Entonces, es necesario que ustedes hoy entiendan de que cada tentación tiene una salida. No hay tentación sin salida. Toda la tentación que vienen a nuestra vida tienen un punto de salida. No es como muchas veces pensamos que cuando estamos en tentación estamos entre la espada y la pared. No. Toda tentación tiene un momento en que Dios te da la oportunidad de tú acceder, de tú decir, no, tengo que agradar a Dios, tengo que seguir el propósito de Dios. Porque lo que Dios quiere es que con la tentación nosotros entendamos que a pesar de todo eso que llegue en nuestra vida, tenemos un propósito que cumplir. Así es. Y es necesario que nosotros entendamos que ante la tentación tenemos una salida. Amén. De verdad que esto es una palabra fuerte. Y hay un punto, hermano, que usted tocó, que me gustaría también aportar algo. Y es que cuando Jesús sube a durar 40 días, dice que él fue inducido por el Espíritu al desierto. Y algo que me llamó la atención de Jesús es que él todavía no hubiese manifestado más que un solo milagro. Amén. Y Así fue es. la boda del Cana, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, cuando Cristo fue inducido por el Espíritu al desierto, que él dura los 40 días, que fue tentado por Satanás. O sea, hay niveles donde tú tendrás guerra y tentaciones que van a llegar a tu vida de acuerdo al llamado y al ministerio que tú tengas. Así es. Porque a Jesús no fue a tentar un principado, ni una potestad, ni un demonio cualquiera. A él fue el mismo Satanás, porque Satanás entendía que él tenía las herramientas para derribar a Jesús. Mas Jesús, conociendo todo, sabía que solamente al diablo se puede destruir Así por es. medio de la palabra. Y hay Así gente que no entienden el nivel de revelación que ellos tienen y se están dejando caer por una tentación, sabiendo que ellos son la respuesta que Dios tiene de este tiempo. Así es. Aleluya. Yo siento algo muy fuerte aquí. Está muy poderoso. Y el problema es que nosotros a veces como predicadores tenemos las herramientas, no para derribar un principado, sino para derribar a Satanás. Así Y nos es. quedamos callados con la palabra profética en la boca. Hay libertad, hay gente que no han sido libertados solamente porque tú no has abierto tu boca. Así es. Wow, tremendo. Tú sabes que en la palabra, dice la Biblia, que en la lengua está el poder de dar vida y de dar muerte. Hay veces que nosotros tenemos una situación fuerte en la casa de tentaciones,
Y no es un profeta de afuera que va a venir a libertar a tu familia, es tu boca, porque tú también tienes el llamado a profeta. Y esto es lo que está pasando, hermano, hoy en día. Que hay gente que tiene la palabra de liberación para su familia, para sus hijos. E incluso cuando tú estás siendo tentado, te estoy diciendo que hay gente que están siendo tentados por un espíritu de aflicción y un espíritu de miseria. Porque lo que viene a tu casa para que tú no tengas el alimento diario es un espíritu de miseria. Por lo tanto, la palabra profética está en tu boca y la gente se están dejando tentar por ese espíritu y no desatan la palabra. Así es. Yo vine a decirle a alguien que está ahí que posiblemente tu casa no tienes alimento, que tus hijos están peleando todos los días. Y tú estás diciendo, pero ¿qué es lo que está pasando? Yo no le sirvo a un Dios vivo y un Dios de poder. Te tengo noticia. La palabra ya fue declarada y fue depositada en tu espíritu. Entonces empieza a hablar para que la tentación tenga que irse. ¿Sabe qué me llama la atención también? Que muchas veces cuando llega la tentación a nuestras vidas, nosotros nos acomodamos a ella. Dios. Y comenzamos a acomodar la tentación. Y comenzamos, no, pero el enemigo comienza a ministrarnos, no, pero eso no es nada, tú lo puedes hacer, y después le pides perdón a Dios. Y comenzamos a crear un ambiente donde nosotros mismos como que nos ponemos de acuerdo con la tentación para entrar en ese momento de tentación. Creamos como un escenario para nosotros acceder a la tentación. Y luego entonces el enemigo comienza a ministrarnos, no, pero tú lo puedes hacer, eso no es nada, Dios te perdona. Eso no es nada. Lo que hizo la serpiente en el principio, que comenzó a decir, no, lo que pasa es que si ustedes comen, ustedes saben que ustedes serán como dioses. Él estaba en lo cierto en cierta parte, pero no era la manera correcta, no debían de hacerlo, porque ya Dios le había dado un mandato a Adán y Eva de que no podían comer del árbol que estaba en medio del huerto. Entonces el enemigo muchas veces va a traer tentaciones a tu vida y te la va a pintar de la manera más bonita para que tú accedas a ella. Pero déjame decirte que es una estrategia del enemigo para que tú accedas a la tentación. Pero muchas veces nosotros entendemos que tentación es solamente caer en pecado con una mujer. A veces nos enfocamos, no, porque fulanito cayó en tentación, y creemos que caer en tentación simplemente es cuando cometemos relaciones sexuales con una mujer. Así es. Cuando realmente, como tú dijiste, hay situaciones de economía, hay tentaciones que vienen a tu vida de escasez, de miseria, que te tientan a tú hacer lo incorrecto para tú poder adquirir los recursos económicos que te hacen falta en ese momento. Hay muchas oportunidades que van a venir a tu vida para tú acceder a ciertas tentaciones. No solamente tentación de sexualidad, sino tentación de momentos económicos. Situación de que muchas veces no tiene con qué comprar una comida, con qué comprar un zapato, con qué comprar una camisa, o situación en la que muchas veces nos encontramos en que el enemigo nos ministra para que hablemos mentira. Para que hablemos mentira. Entonces comencemos a crear este hábitat de tentación. Y mientras tú vas cayendo en una tentación, comienzas a caer en otra. Se vuelve como una cadena. Entonces es donde nosotros debemos tener mucho cuidado y cortar con esto desde el principio. Desde el momento que llegue la tentación, tengo que ser sabio y cortar con esto desde el principio. Cuando yo estudiaba este tema, fueron muchos los momentos que llegaron de tentación. Yo tuve muchas dificultades de que Violeta me había informado. Yo dije, wow. Y tuve muchos momentos de dificultades cuando estudiaba este tema, y el Señor me puso a prueba. A mí mismo me puso a prueba para ver si el tema que yo iba a impartir hoy. Así es. Óyeme, yo dije, wow, Dios mío, pero verdaderamente que tú primero pones que uno viva la cosa. Eso así es. Y fueron en la semana entera, yo tuve tentaciones de toda índole. Pero Dios en ese momento me dio a entender, recuerda que tú vas a hablar de la tentación. Cuidado si accede a ella. O sea, que cuando Dios tiene propósito contigo, cuando Dios tiene planes contigo, cuando Dios va a bendecir a alguien a través de ti, Dios te va a preparar. Va a haber un momento de preparación para que tú puedas entonces impartir de lo que Dios te ha dado, de lo que tú has vivido. Porque es muy fácil decir, no, porque yo no caigo en la tentación cuando tú no la has vivido. Pero cuando tú tienes que vivirlo, cuando te toca vivirlo, ahí es donde tú entonces tienes que hablar acerca de no caer en la tentación. Y yo entendí de que en toda tentación habrá siempre una salida. Wow, tremendo lo que tú estás diciendo, de verdad.
Y una de las cosas que tú decías que me llamaba la atención y era que dice que fue llevado por el Espíritu, ¿verdad? Pero dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. Pero luego que salió de ahí, salió con el poder. Con el poder del Espíritu Hay Santo. personas que tienen que entender que las tentaciones lo que están haciendo es llevarte a otro nivel de gloria. Así Amén. es. Santo sea el nombre del Señor. Yo quiero que tú entiendas que cada uno de esos profetas pasaron sus pruebas y sus dificultades. Para José llegar al palacio, ¿usted cree que él se sentó? No. Hay gente que hay que comenzarlo a moverlo. A José lo movieron de la casa de Potifar. Hay gente que ahora mismo están profetizando y ellos dicen, estoy bien, estoy en mis aguas, pero de repente se mueve una ola y es que Dios no te quiere nada más en ese lugar. Amén. Dios quiere llevarte a mayores cosas, gloria Así a Dios. es. Y una de las cosas que entendí era que José, cuando nadie lo conocía, José soñaba sueños, pero no lo interpretaba. Así Ay, Dios es. mío. Cuando estaba en la cárcel, interpretaba. Hay gente que quizás son profetas, pero no lo saben, gloria a Dios. Y tiene que venir una prueba, una dificultad, tiene que venir tentaciones para que tú entiendas que tú eres un profeta, es. gloria a Así Dios. es. Santo sea el nombre del Señor. De Gloria a verdad Dios. que esto está demasiado poderoso, Así gloria a es. Dios. Muy fuerte. Santo sea el nombre de Jesús. Y Wow. y algo que me llama la atención de José es que a veces decimos que José era el soñador, Ay, ay, pero José no era soñador. José solamente soñó 2 sueños. ay. José solamente tuvo 2 sueños y esos 2 sueños eran para un tiempo futuro. José ni siquiera se imaginaba en qué momento se iba a cumplir ese sueño. Aleluya. Para poder cumplirse ese sueño, José tuvo que pasar de todo. Y una de ellas fue la tentación. O sea que para Dios bendecirte tiene que pasar por muchos procesos. Y dentro de esos procesos está la tentación. Así Es es. necesario que nosotros entendamos que cada bendición trae consigo un proceso. Y cada proceso trae consigo una tentación. Ay, Wow, Dios mío. Entonces, me impacta porque a veces decimos no, porque José era intérprete de sueños. No, José no era intérprete. Ay, 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 José ay. Dios le da la oportunidad de interpretar sueños Así por es. 2 ocasiones para salir de situaciones. Entonces, hay momentos en que Dios te va a dar una palabra, no porque tú seas profeta, sino para que tú saques a alguien de una situación o para tú salir de una situación. Dios Porque mío. muchas veces, porque Dios nos usa en un momento determinado dando una palabra, profetizando una palabra, ya creemos que somos profetas Ay, y ay, que somos ay. llamados a profetizar. No, Dios te dio en ese momento una palabra para que ayudes a alguien o para que salga de un momento de apriete. así es. Dios mío, de verdad que esto está poderoso. De verdad gloria a Dios. que nos sentimos bien honrados en esta preciosa hora. Creemos que Dios va a bendecir a través de esta palabra a muchas personas. Así Amén. es. Vamos a estar dejando el ministro para que haga una oración por esas personas que están ahí viendo este video. Amén, gloria a Jesús. Vamos a estar orando por aquellas personas que han tenido que pasar por tentación y no han sabido cómo salir de ella. Pero déjame decirte hoy que tú tienes la salida. Cuando la tentación llega, también está la salida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te damos las gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Te pido, Señor, por aquellas personas, Señor Dios mío, que nos están viendo en estos momentos, Padre, para que tú, Dios mío, toques su corazón, toque su vida, Dios mío, y que entiendan, Dios mío, que cada tentación trae una salida, Señor, Aleluya. y que tú, Señor, no vas a permitir tentación en nuestra vida que no podamos soportar, Dios mío. Gloria Padre, a te Dios. pido que fortalezca, Dios mío, a esos jóvenes, Dios mío, Padre, esas mujeres, a esos ministros que se están levantando, Señor Dios mío, que tú los guardes, Señor, que tú fortalezcas su vida y que ellos puedan ser sabios y entendidos ante cualquier tentación, Dios mío, y puedan soportarla, Señor, para que puedan recibir la corona de vida. Señor, gracias te damos, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Wow. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Shalom. Shalom.